Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes Especiales Acar. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en este momento por don Gustavo Muñoz Sinisterra. Él es el presidente del Gremio de Empresarios del Valle de Cauca, Grupo Multisectorial. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto, y buenos días a los televidentes que nos acompañan a esta hora. Estamos esperando que en contados minutos llegue al estudio don Óscar Gamboa. Él es el candidato del Partido Liberal para la gobernación del departamento. Ha tenido un percance y, mientras tanto, comenzamos a avanzar en los temas que nos importan. Aprovecho, Gustavo, su presencia para que hagamos un primer paneo de opiniones sobre cómo ve usted esta carrera por la alcaldía de Cali, de acuerdo a lo que usted escucha en los medios gremiales, lo que le dicen los periodistas con los que usted tiene acceso. ¿Qué parece que está ocurriendo? ¿Se está definiendo, se está perfilando algún candidato? ¿Esto está más enredado cada día? ¿Hay algún candidato que tenga propuestas realmente serias, contundentes para la ciudad, o es más de lo mismo? A ver, yo creo que favorece un poquito que haya un abanico de más opciones que hace 4 años. Hace 4 años todo se concentraba en Rodrigo Guerrero. Digamos que ahora hay un abanico de joven, de empresario, de un exgobernador, de una persona que quiere llegar por primera vez, y creo que es el mes o el tiempo de escuchar los programas. Inicialmente todo se concentró en quién tenía el aval de qué partido, quién se iba por firmas. Todos nos hemos concentrado en la división de los partidos. Tenemos el ejemplo del Partido Conservador, que apoya a un candidato de otro partido, y el candidato conservador como Cristian Garcés en la gobernación por lo menos va por firmas. Tenemos el caso de Armitage, que va por firmas. Tenemos Carlos José Holguín, que recibe el aval del Partido Conservador, pero no puede trabajar en fórmula con la gobernación del mismo partido. Tenemos el caso de Angelino Garzón, que fue gobernador y quiere ser alcalde. Entonces, creo que la opinión pública y los ciudadanos ya queremos escuchar los planes de gobierno, qué propone cada uno. Inicialmente se centró en un tema de avales, en un tema de partidos, en un tema el registro de las firmas. Hubo inscripciones hasta el último día, los 2 últimos días de julio, 24, 25 de julio, para la gobernación y la alcaldía, y ahora queremos escuchar en los programas de gobierno, porque ya los caleños tenemos el diagnóstico, qué pasó con estos 4 años de Rodrigo Guerrero, lo bueno, lo malo, queda un dinero importante para inversión, y queremos saber estos candidatos a qué llegarían en invertir esos recursos que por primera vez hace mucho tiempo la alcaldía no tenía, sabiendo que uno de las fuentes primarias para obtener recursos, que es las empresas municipales, está en Cali, sabiendo que la movilidad está en crisis en Cali, sabiendo que la movilidad está en crisis, y el tema de la seguridad, los problemas transversales, pero también hay recursos en este momento en la alcaldía para invertir en eso, y los caleños han recuperado una confianza, quieren salir adelante, queremos competir a nivel nacional. La crisis petrolera no nos ha afectado tanto porque no somos tan dependientes de los hidrocarburos, y hay muchos sectores de la industria y del comercio que tienen oportunidades, pero por eso tenemos que saber elegir muy bien a nuestro próximo alcalde o nuestro próximo gerente, porque tenemos que volver a recuperar las empresas municipales y el tema de movilidad. Entonces creo que llegó el momento de conocer los programas, conocer las apuestas. Ya la gente sabe que necesitamos que se conozcan las ciudades. Hubo una muy mala experiencia, José Alberto, en traer muchos caleños muy formados y muy educados
por fuera de la ciudad, pero la conclusión era que desconocían el ambiente y por eso a muchos no les fue tan bien en su gestión, porque vinieron a administrar desde el puesto de trabajo, desde la oficina o desde el conocimiento de otras ciudades, queriendo replicar lo mismo en Cali, pero vimos cómo esa gestión pudo estar no tan buena por ese motivo, porque no conocían la ciudad y muchos de los candidatos se están concentrando en escoger por meritocracia caleños que hayan vivido en la ciudad, conozcan el tema, conozcan las empresas municipales, conozcan el problema de movilidad y tener mejores resultados. Bueno, está bien ese abrebocas donde la opinión de un dirigente gremial nos muestra cómo se comienza a percibir la competencia por la alcaldía de la ciudad y lo que se prevé que pueda ocurrir con Cali en los próximos 4 años. Pero aprovechamos para saludar a don Óscar Gamboa, quien ya está en el estudio con nosotros, es el candidato oficial del Partido Liberal para la gobernación del departamento. Y dándole nuestro saludo, comenzamos haciéndole la primera pregunta. A usted, que lo acaba el Partido Liberal de ratificar como su candidato oficial, doctor Gamboa, uno de los primeros chicharrones que le va a tocar, si resulta elegido gobernador del Valle, es resolver esa tierra de nadie en la que se está convirtiendo el norte del Valle del Cauca. Cartago, Obando, Ulloa, Zarzal, Roldanillo, La Victoria, La Unión, El Águila, Argelia, etcétera, se han convertido poco a poco en un corredor donde mandan fuerzas que nada tienen que ver con la institucionalidad, ni política, ni policiva, ni militar de la región. Pero también nos llama poderosamente la atención que el gobernador actual pareciera que no ha actuado, o por lo menos no ha sido evidente la autoridad de la gobernación para intentar, ¿por qué no?, poner orden en la casa, en ese territorio. Ese es un tema muy espinoso que a usted le va a tocar enfrentar. Buenos días, doctor Tejada. Gustavo, muy buenos días, los amables televidentes, muy buenos días. Yo creo que esa caracterización que usted hace de la realidad del norte del departamento del Valle del Cauca, en términos de las respuestas de la gobernación del Valle, me parece que caen dentro de lo que yo he venido llamando la falta de gerencia. Y cuando hablo de gerencia, no se imaginen, amables televidentes, a alguien firmando en un escritorio. Es el tema del liderazgo. Pero es el liderazgo valiente, no es el liderazgo medroso y acomodaticio, porque me da la impresión de que hemos ido cayendo en un modelo gerencial de lo público para tratar de darle gusto a todo el mundo y para tratar de no tocar lo que puede ser polémico o lo que me puede poner en escenarios de riesgo. Cuando se gobierna, todos esos cálculos personales, emotivos, hay que darlos a un lado. Y yo creo que si hay un gobernador y una gobernación y un gobierno departamental que asuma liderazgo, que asuma compromisos con el Valle del Cauca, no debe tenerle miedo a destapar el telón de la verdad. Aquí todo el mundo sabe lo que pasa en el norte del Valle, como todo el mundo sabe lo que pasa en el hospital universitario, como todo el mundo sabe lo que pasa en el sector salud, pero lo más cómodo es salirse por las ramas. Y yo creo que si Óscar Gamboa llega a ser gobernador del departamento del Valle, va a asumir un concepto de gerencia que enmarque e induzca respuestas contundentes frente a esos flagelos que se presentan en esta región del departamento del Valle, que no es nuevo. Esto no vamos a decir que apareció ayer, pero precisamente como hemos ido gobernando, como lo estoy describiendo, llegamos donde llegamos. Un gobernador del departamento del Valle tiene que liderar frente al gobierno nacional también la demanda de respuestas efectivas, no solamente en términos militares, sino en términos sociales, en todos los términos que sean, para apuntar a erradicar los flagelos que lamentablemente hoy, de nuevo, aparecen públicamente, porque han venido ahí caminando, pero a raíz de lo que pasó la semana pasada, volvemos y lo ponemos en primer nivel del telón. Gustavo, otro desafío que le va a corresponder al próximo gobernador, y aquí tenemos a un candidato a la gobernación, es el de cómo lograr el equilibrio en las finanzas públicas del departamento con respecto a lo que le aporta al Estado central y lo que recibe el Estado central. 47 billones le genera el departamento al presupuesto nacional y solo 17 o 18 billones retornan para el desarrollo, infraestructura e inversión social. Es a todas luces inconsistente esa
relación financiera. Por lo tanto, necesitamos que el gobernador que llegue se pellizque por comenzar a hacer una especie de agresiva diplomacia en el Estado central. Sí, yo creo que la gobernación tiene herramientas, tiene unas herramientas muy valiosas. Una es la Casa del Valle en Bogotá. Se tiene que convertir en una embajada de reunir a los congresistas del Valle del Cauca para hacer lobby al gobierno central y hacer presión, porque es que el gobernador no puede trabajar independiente, el gobernador tiene que trabajar con el gobierno de turno, con el presidente de la República, tenga desavenencias o no, pero tiene que saber trabajar, porque allá con los ministros, con planeación y todo eso, tiene que radicar los proyectos para cambiar esa fórmula de retribución. Entonces el gobernador tiene que trabajar con los congresistas locales, con el bloque parlamentario, estar en Bogotá también y hacer el lobby necesario, convertir la Casa del Valle en una embajada para hacer ese lobby, y que nadie sabe. Hay gente que, estoy seguro, en el Valle del Cauca y en Cali no sabe que existe una Casa del Valle, que se nombra una gerente o un gerente que tiene un presupuesto, y a veces hemos escuchado que algunos administradores han puesto hasta venta de dulces fuera de la Casa del Valle, y no ese es el objetivo. Yo creo que el gobernador, como dice Oscar, en ese tema de gerencia y liderazgo, tiene que hacer el lobby, la gestión necesaria en el gobierno central para cambiar esa fórmula perversa de que se devuelvan recursos para invertir localmente, con toda la oportunidad que tiene el Valle, tanto por el lado Buenaventura o hacia el norte del Valle con el eje cafetero. Tenemos un corredor de competitividad interesantísimo, pero si no hay recursos para invertir, o lo que está pasando ahora con las regalías, que muchos municipios, incluido Buenaventura, que no se compadece, entonces ya no van a poder ejecutar ciertos proyectos de regalías. Sabemos que Buenaventura es un problema nacional, pero es uno de los municipios afectados ahora por falta de inversión, y lo que hay que hacer es tener recursos para inversión. Pues yo diría que habría que aprovechar, en el caso suyo, doctor Gamboa, las relaciones que usted ha tenido con el gobierno central, concretamente con este gobierno, porque usted fue alto consejero para las minorías étnicas, raizales y palenqueras en el gobierno de Juan Manuel Santos en el primer periodo, y además sabemos que ha estado muy cercano al gobierno central en diversos tipos de agendas. ¿Cómo usted va a aprovechar esa cercanía con el gobierno central en beneficio del Valle del Cauca? Yo comparto lo que dice aquí el doctor Gustavo Muñoz. Yo conozco efectivamente la hermenéutica en el alto gobierno, cómo se mueven las cosas, por dónde es que hay que moverlas. Y yo, lo primero que quiero expresarles a los amables televidentes es que en Bogotá hay que llegar con una sofisticación de la demanda. O sea, yo no puedo llegar a planeación o al Ministerio de Hacienda o al que competa simplemente reclamando en prosa gruesa. Es que necesitamos que retorne tal porcentaje de lo que el Valle le produce a Colombia. No, lo que hay que llegar es el Valle del Cauca, para potenciar su desarrollo, que es el desarrollo del país, tiene planeado tales y tales y tales proyectos, y eso cuesta tanta y tanta plata. En el nivel de sofisticación y la percepción que se genera en el poder central, llegan las respuestas. Yo le puedo poner el ejemplo del Atlántico. Si es una región que le está, digámoslo en el buen sentido de la palabra, mordiéndole buenos recursos al gobierno nacional, es el Atlántico. ¿Pero por qué? Porque ellos ya, permítame ser tan popular en mi expresión, ya se la pillaron con que hay que llegar a Bogotá. Y yo creo que ahí vuelvo a mi cuento de la gerencia. Hay que sofisticar más la gerencia vallecaucana. Hay que tener desde el punto de vista tecnopolítico, tener un poquito más de calidad y más coraje. Y aquí también se llama el tema de la bancada parlamentaria, porque el tema del retorno de lo que producimos versus lo que retorna, valga la redundancia, también pasa por el Congreso. Porque la arquitectura institucional que tenemos hoy no nos lo permite. Y aquí se necesitan hacer unas adecuaciones para que sí se permita, pero diciendo para qué. Porque es que en Bogotá es muy fácil que te pregunten, oiga, Carlos Alberto, usted me venía a pedir esto, ¿para qué? Claro. Y ahí te cogen y te liquidan. No, hay que irse adelante, por esto, para esto y por esto. Perfecto, bueno, pero entonces vayamos por temas específicos ahora. Esa relación, o mejor dicho, aceptando que ningún gobernante regional
podrá ser exitoso si no cuenta con el respaldo del gobierno nacional, tanto en lo político como en lo económico, obviamente, pasa porque el gobernante regional tenga unas propuestas muy concretas. Y máxime que muy seguramente al gobernante regional que llegue ahora le va a tocar vérselas con lo que llamaríamos esa primera etapa de posconflicto en el caso de que gobierno y FARC terminen por suscribir el documento formal que le dé impulso a una nueva etapa de esta crisis política y militar que ha tenido Colombia en tantos años. Pero eso va a significar que usted como gobernador tendría que decirnos cómo va a llevarle el Estado a esos campesinos y a esos habitantes de los municipios vallecaucanos más alejados, de los corregimientos, de las veredas más alejadas de Cali, de la carretera panamericana, porque si bien es cierto que el Valle del Cauca tiene 42 municipios interconectados, también es cierto que hay cantidad de corregimientos y de veredas desconectados, porque no hay vías secundarias ni vías terciarias, por ejemplo. Qué pregunta tan interesante, porque precisamente Cali y el Valle del Cauca han sido una ciudad y un departamento respectivamente receptores de la guerra, protagonistas de la guerra, quizás no en términos de combate en nuestras calles, gracias a Dios, pero sí en términos de procesos migratorios en nuestro entorno inmediato. Precisamente hoy que, concepto particular de Óscar Gamboa, creo en el proceso de paz, tengo fe de que se va a firmar con la FARC el cese del conflicto. Nosotros tenemos que estar, como lo estoy haciendo yo en mi campaña, planificando el escenario de un eventual posconflicto. Porque aquí no podemos avanzar en un perfil reactivo de acción cuando a esperar que se firme para plantear lo que debemos hacer. Y eso lleva de por medio una articulación de esfuerzos entre el sector privado, dígase bien, la academia y la institucionalidad. Porque aquí todos ganamos si el cese del conflicto armado se firma, pero todos ganaremos más si se consolida un escenario de posconflicto, porque eso va a potenciar todos los desarrollos que quepan y que han estado de alguna manera en vaivén por culpa del conflicto armado. Aquí hay que ser muy innovadores, y esa es una inclusive de las apuestas que yo tengo en mi programa, mi propuesta de gobierno. La innovación y la creatividad tienen que ser un imperativo en un departamento como el Valle del Cauca. Y eso arrastra precisamente lo que usted está planteando. ¿Cómo hacemos con un departamento que es central y periférico para que en todo a lo largo y ancho del departamento del Valle del Cauca se sienta a la mano de la gobernabilidad para consolidar un proceso un escenario de posconflicto? En la medida en que nosotros sigamos pensando que el futuro se construye extrapolando el pasado, con seguridad que nos vamos a equivocar. Pero aquí yo introduzco la variable de la innovación y la creatividad, y por eso los empresarios, que son los que conocen las avenidas de los negocios, las avenidas de la forma de relacionamiento con la sociedad civil, que son sus mercados, pero también la academia, que nos puede entregar elementos potenciadores de esa forma de relacionamiento y la institucionalidad. Tenemos que hacer una triada para poder brindar una plataforma conjunta y articulada que nos lleve al escenario ideal, que es el conjunto de expectativas que plantea la pregunta que usted hace, mi querido doctor Tejada. Gustavo, usted como presidente del gremio Grupo Multisectorial, las últimas noticias que han venido saliendo en prensa del Valle del Cauca es que la industria vallecaucana no está retrasada, que al contrario, que estamos siendo el departamento jalonador de la industria del país. Yo no tengo ningún elemento para aceptar o no aceptar esa afirmación, pero de todas maneras pareciera ser que sí seguimos siendo un departamento muy importante en la infraestructura industrial del país y que estamos jalonando sobre todo en el renglón de exportaciones nuestra economía. De hecho, sabemos que en la última semana gremios sectoriales adscritos al gremio que usted dirige han anunciado que comienza en Jumbo un gran proyecto de confección, es decir, se va a potenciar la capacidad industrial de la ciudad industrial del departamento en el sector de las confecciones. Y esto
pues indicará para cualquier persona que va a haber más mano de obra, que va a haber más ventas, que va a haber más consumo de materia prima, que va a haber más movilización de transporte, que va a haber más movilización de alimentadores, etcétera, etcétera. Es decir, la economía se mueve. ¿Usted qué le dice a quien puede ser el futuro gobernador del Valle con respecto a esos focos puntuales en los que tiene que mirar la industria? Sí, primero que con todo el panorama de la economía nacional, primero todos los tratados de libre comercio firmados, después ahí ya teníamos, cuando Colombia se avienta a eso, teníamos un recurso primario que es toda la abundancia de los recursos del petróleo y las minas, pero al bajar el precio del petróleo, que más o menos eran los 53% de los ingresos de Colombia, estas exportaciones y estos dólares que entraban y generaban riqueza y podía ayudarnos a este programa de transformación productiva que llamó el gobierno, ya no vamos a tener esos recursos. El Valle del Cauca, dentro de la crisis, no se ha visto tan afectado porque el Valle del Cauca no es dependiente de los hidrocarburos. Otros departamentos sí, y se está sintiendo en la economía nacional. Entonces nosotros vemos aquí en el Valle del Cauca como el sector confecciones, que era el ejemplo que tú decías, José Alberto, ahora se está haciendo un parque industrial en Yumbo. Ahí estuvo la articulación de la alcaldía de Yumbo, la Cámara de Comercio de Cali y el sector privado. Ahí funcionó la triada y se pusieron de acuerdo cada quien que colocaba. ¿Y la gobernación jugó papel ahí? Entiendo que son la alcaldía de Yumbo, Cámara de Comercio y sector privado, Cámara Colombiana de la Confección y confeccionistas, de volver un terreno, volverlo una especie de zona franca, tener una exención de impuestos que son los incentivos que necesitamos los empresarios para ubicar muchos talleres, ubicar 4 empresas anclas grandes y cerca inicialmente de 20 talleres que después van a ser 200 talleres con un foco de exportar. ¿Por qué tenemos que enfocarnos en exportar y crecer rápidamente hacia la exportación? Porque el dólar va a seguir subiendo. Ya está en 2.800 y va a llegar a 3.000 porque el tema del petróleo todavía no se va a solucionar. Entonces tenemos que voltear a las empresas micros, pequeñas y medianas. Algo lo que hizo China es en que se vuelvan exportadores, pero como el salto es tan difícil, ahí es donde necesitamos la ayuda del gobierno y la ayuda de las agremiaciones y la institucionalidad para dar ciertos incentivos. Los empresarios no se van a lanzar a exportar sin tener incentivos tributarios, sin tener algunos incentivos que le permitan invertir y recuperar su inversión. Ahí es donde necesitamos desde la gobernación no una secretaría de planeación solo formulando proyectos, necesitamos una secretaría de fomento y competitividad que la cabeza esté en manos de un técnico que entienda al empresario, que entienda cómo incentivar al empresario para que el empresario invierta. Acuérdese que el empresario, así sea el emprendedor, el innovador, el que está pensando en generar riqueza y a través de eso generar empleo, pagar impuestos y todo este tema. Pero si nos colocan un político en la Secretaría de Fomento y Competitividad, que no existe una de planeación, ¿por cuál va a ser la interlocución con el empresario? Necesitamos a alguien que hable el mismo idioma con el sector privado, porque el sector privado sí está dispuesto a invertir en el posconflicto, invertir en temas exportadores, porque ese es, digamos, la sangre del empresario, arriesgar, invertir, tratar de generar más industria, pero tenemos que tener un entorno de gobierno que nos garantice un tema tributario, que nos garantice un poquito un tema de seguridad, de movilidad, de recurso humano, que podemos hablar fácilmente con la gobernación y entonces hay una interlocución con el SENA, con la Secretaría de Desarrollo, con la Secretaría de Educación, para nosotros los empresarios tener esa mano de obra y tener esas características para poder invertir. De acuerdo, y yo creo que todos esos elementos de la expectativa que del sector privado se ciernen sobre la institucionalidad, lo resumo en una palabra. El sector privado necesita una institucionalidad que le genere confianza en lo técnico, confianza en los asuntos de seguridad, confianza en la perspectiva de desarrollo, y ahí es que yo vuelvo al tema de que tiene que haber un diálogo más real entre el sector privado, la academia y la institucionalidad, porque es que ahí se crea, porque yo lo que siento hoy es que a veces las mismas vanidades del poder, las mismas ejercicios de la politiquería, no nos lleva a aplicarnos en términos de la oferta de la institucionalidad que articule de una manera más isométrica con los otros sectores. Entonces hay incongruencias, hay perezas, hay malas lecturas, porque la comunicación no es la que debe ser
en lo que concierne a una visión compartida de desarrollo que debe existir y que debe aglutinar los diferentes sectores que componen los factores y los elementos de la gobernabilidad en un departamento como el Valle del Cauca. Bueno, hay otro aspecto que es muy importante y que el Valle del Cauca, porque sigue siendo pues un territorio todavía verde y aparentemente muy productivo desde el punto de vista de lo agrícola, se está desconociendo, y es la crisis medioambiental que estamos viviendo. En el gremio que representa a don Gustavo Muñoz, precisamente hay un ingeniero agrónomo que viene trabajando desde hace mucho rato temas que tienen que ver con la crisis medioambiental que tiene el departamento. Y una de las cosas que nosotros vemos es que el Valle del Cauca se está desertificando. Primero porque el bosque que sirve de protección a las 50 cuencas hidrográficas, son 51 cuencas hidrográficas identificadas en el valle, de las cuales más de la mitad están en franca crisis, porque no hay reforestación en sus orígenes, porque a lo largo del tendido de los ríos se está erosionando para crear potreros o cultivos, a veces monocultivos, o porque las aguas de esos ríos están siendo utilizadas con propósitos industriales y después no son lavadas o purificadas de nuevo y vuelven al cauce, generando todo este grave deterioro. Frente al tema ambiental de un departamento que aparentemente es promisorio, ¿cuál es su propuesta, doctor Gamboa? Es que el tema ambiental es consecuencia de algo, porque el tema ambiental no se deteriora como por arte de magia. Y ahí es que vuelve mi perorata del tema de la gerencia pública. Aquí estamos informados, verificados de que, por ejemplo, la minería ilegal está en las goteras de Cali. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la institucionalidad? Aquí en la vía a Buenaventura tuvimos 5 años, yo no sé si más o menos, con el famoso filón de oro de Zaragoza. Por Dios, qué desastre ambiental hubo ahí. Y todos los días hablábamos en la prensa, en los debates académicos, pero a la hora del té no pasó absolutamente nada. Más de 100 retroexcavadoras que eran visibles cuando pasaba uno por la vía principal de la Buenaventura y nada pasaba. Se agotó entonces el filón de oro y como por arte de magia se fueron para Timbiquí en el Cauca o para el norte del Cauca, aunque eso no es jurisdicción del departamento del Valle, pero lo que quiero referenciar es que cuando no hay institucionalidad, no hay gerencia. Y cuando no hay gerencia, no hay autoridad. Y en el tema ambiental, si no hay autoridad, vamos a seguir por el camino desgraciado que lamentablemente nos está llevando lo que acabo de afirmar. Pero en el tema ambiental, José Alberto y Oscar, yo quisiera llamar la atención. El Valle del Río Cauca. Da tristeza ver nuestro río Cauca con un caudal más bajo, sucio, lleno de escombros, lleno de desperdicios. No hay navegabilidad, no hay trabajo para la gente que saca la arena o que pesca. Hubo un COMPES en un momento dado de más de 1 billón de pesos, donde los municipios, creo que son más de 20 que atraviesa el río Cauca en el Valle del Cauca, tenían que colocar una contrapartida y el gobierno hizo la tarea y colocaba otra, pero aquí en el Valle los 20 alcaldes no se pusieron de acuerdo para esa contrapartida, entonces no hubo COMPES, se ha perdido eso. No lo vemos metido en los proyectos del transporte intermodal. Aquí nos estamos reuniendo y he llamado la atención yo a la Cámara Colombiana de la Infraestructura porque hablamos de movilidad como el mío, hablamos del tren, hablamos de los teleféricos, pero no hablamos del río. Y el río es un factor importante, es más, se utiliza para traficar personas, para traficar drogas, para traficar armas entre Candelaria y la periferia del municipio. Entonces hay que recuperar la navegabilidad del río Cauca. Ya el gobierno central le dio 2.5 billones al río Magdalena. Los otros departamentos hacen su gestión, las corporaciones, llámese CBC, aquí había una idea de crear una corporación alrededor del río Cauca, hacen su trabajo, pero aquí se crean y se pierden y se vuelve todo burocracia, llenamos los edificios de gente, nos gastamos los recursos en planeación y no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer, Oscar, para recuperar el tema del río Cauca? Aparte de ser un tema ambiental,
que provee mucho del agua que necesitamos acá en la región, se puede volver un tema de competitividad, de turismo, malecones, turismo y todo eso. Hay mucho que sacarle ahí al río Cauca. Le agradezco, doctor Muñoz, porque entonces usted ha estado siguiendo mis entrevistas y mis propuestas de gobierno. Yo he estado leyendo la historia del Valle del Cauca. Por allá por 1903, en esa década, se iba del Paso de la Bolsa hasta la Virginia, por el río Cauca, con ferries. Así es. De eso no queda y no el recuerdo. Esa es una de mis apuestas. Y usted tiene razón cuando afirma lo del COMPES de la recuperación del río Magdalena. Fueron 2.3 billones de pesos. ¿Usted sabe el valor que va a agregar en términos de industriales y desarrollo económico, comercial? Empleo, turismo. Esa es la propuesta que yo estoy comenzando a elaborar para llegar a Bogotá. Y ahí va con lo que decía al principio. Mire, si le invertimos a la recuperación del río Cauca, por poner una cifra alegre, 500 mil millones de pesos. Mire lo que se va a derivar en tantos años, en temas ambientales, en temas turísticos, en temas de productividad, en temas empresariales. Y eso va a generar tantos empleos. Y eso va a aumentar en tantos puntos el PIB del Valle del Cauca, que le contribuye con tantos puntos del PIB a la nación colombiana. O sea, es todo un encadenamiento de justificaciones serias y sanas que justifican, valga la redundancia, del por qué tenemos que recuperar, en el ejemplo puntual que pone el doctor Muñoz, la recuperación de la navegabilidad del río Cauca. Es que el Valle del Cauca es el Valle del río Cauca, y ese fue el eje geoestratégico de la existencia de nuestra comarca. Así es. Y mire usted, para yo volverlo a traer al tema ambiental, porque francamente es un tema muy preocupante y yo sigo pegado del informe de Roberto Quiroga, que me parece un informe muy juicioso. Es un ingeniero estudioso, es un investigador del tema. Sí. Él está demostrando históricamente cómo en 3 siglos el Valle de Cauca pasó de 1.860.000 hectáreas de bosque, oiga, pues, ¿sí?, a 1.300.000 hectáreas de ese 1.800.000 deforestadas. Increíble. O sea que quedan solo 550.000 para salvar. Ese es el desafío. Hay que salvar la tercera parte de lo que teníamos antes de que quedemos como Italia, que es uno de los países desarrollados del mundo que tuvo bosques y que hoy no tiene un solo bosque en su territorio, y por lo tanto termina siendo inversionista para producir bosque en otros países que después tala y trae a su economía. Si nosotros no le metemos la mano a esto, va a ser complicado. Y él hace notar otra cosa, que 7.000 millones de seres humanos dependemos de la decisión política de los gobernantes de los 10 países más desarrollados del mundo. Pero en el Valle de Cauca, 5 millones de colombianos dependemos de lo que decida el establecimiento político y económico de la comarca, es decir, de los gobernantes del Valle de Cauca, es decir, del gobernador y de los alcaldes. De ahí que es tan importante elegir un buen gobernador, porque es que ese modelo de gerencia pública que hemos venido aplicando en el Valle del Cauca, miren el escenario que nos tiene, esa cifra de la deforestación, eso es horroroso. Por Dios, eso no tiene perdón. Y ahí está ustedes, amables televidentes, que son los que en últimas deciden. O escogemos el camino del desastre, o escogemos el camino de la esperanza. Y yo creo que los hijos y los nietos nuestros, necesariamente por responsabilidad con ellos, nos tendrán que ordenar que escojamos el camino de la esperanza, reflexionar para ver si cambiamos el rumbo y no tenemos estas cifras que nos hacen llorar el alma. Bueno, Gustavo, hay otro aspecto muy importante que tendrá que verse en los próximos años en el Valle de Cauca. Ya lo decía el doctor Gamboa hace un momento, somos un departamento receptor de migración, con Cali a la cabeza, pero esa migración o se convierte simplemente en un problema a resolver, pues llegó mucha gente, hay que darle comida, hay que darle trabajo, o también la volvemos una potencialidad para sacarle jugo, digámoslo, al hecho de que venga tanta gente a hacer esa mezcla variopinta de la que el Valle de Cauca está compuesta. Siempre se dice, es que la migración del Valle y de Cali es del Pacífico, mayoritariamente del Pacífico, pero no solo es del Pacífico. Aquí está llegando gente de Caquetá, de Putumayo. Nosotros en este canal tenemos información
a través de nuestros periodistas de que está llegando gente de Putumayo, de Caquetá, del Huila. Uno creería que no, que esa gente se va para Bogotá y para Cundinamarca, y no, y se están viniendo es para el Valle de Cauca y concretamente para las goteras de Cali. Entonces, frente a ese hecho, o el gobernador que sea elegido termina haciendo lo que históricamente han hecho los gobiernos centrales, creemos una especie de el valle de subsidio, entonces démosle un mercadito mensual, démosle 100,000 pesitos mensuales a toda esa poca gente, o creamos plataformas educativas, plataformas laborales, plataformas de ubicación territorial de esas personas. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes como gremio tienen para este fenómeno? A ver, me parece que lo que hay por inventar es muy poco. Estados Unidos, Europa, son países que han recibido migraciones, todas las que quieran. Nacieron de la migración. Y las han vuelto una oportunidad para tener mano de obra, para educar mano de obra, y son potencias. Entonces aquí no podemos, ese tema del asistencialismo le hacemos más daño también al que la recibe, porque ya no tiene ningún interés en producir, en desarrollarse, en educarse, sino de vivir de la manutención del gobierno o de los otros mal llamados estratos sociales. Lo que tiene que hacer el gobernador, el alcalde y su zona metropolitana, porque es que aquí mientras haya ese divorcio entre gobernador y alcaldía y los otros alcaldes, cada uno queriendo creer más y aplastar al otro y no trabajan en conjunto, pueden trabajar todo el tema migratorio para colocar núcleos empresariales, también para evitar ese tema de movilidad. El ejemplo que hablábamos hace un rato en Jumbo es concentrar la mano de obra ahí, darle empleo a la gente que está alrededor. Lo mismo, si no podemos evitar la migración porque la gente tiene libertad de buscar mejores oportunidades, salen por la violencia, salen por amenazas, salen porque no hay oportunidad de empleo, salen porque no hay oportunidad de educación, hay que crear esos núcleos de generar empleo en zonas. Por lo menos acá al oriente de Cali tiene más de 1 millón de personas. ¿Por qué no hay bodegas, maquilas que generen empleo? ¿Por qué no hacer lo que está en Jumbo allá en Abolanda? Exactamente, empleo, que haya ya hospital, que haya recreación, que haya salud, y evitamos todo ese tema de la movilidad. Ahora, el tema de lo que tú nos decías de salir hacia los llanos, está la autopista que en el Valle no la han querido aprobar, de acá del Pacífico a los llanos, atravesando la cordillera central. Eso se ha quedado en planeación, en diseños, en primera fase, y hoy vemos como otras regiones ya tienen aprobado y están haciendo todas sus autopistas y rompiendo montañas, autopista de la prosperidad, ruta del sol. Esa autopista, eso es de productividad y de competitividad, y si hacemos esa carretera, los inversionistas y la empresa privada van a invertir en los llanos, entonces, porque tienen cómo sacar sus productos hacia el Pacífico y todo eso, y se va a generar empleo, que prácticamente el tema de seguridad, si se firma el cese del cese de conflicto, y el tema de generar empleo, pueden parar un poquito la migración, pero si llega la migración y hay oportunidad de empleo y todo eso, volvemos a esa gente productiva. Pero volvemos, es un tema de una buena gerencia y de coordinar con los otros alcaldes y pensar en áreas metropolitanas y en el tema regionales para que esa migración se vuelva una oportunidad de desarrollo de la región. Doctor Gamboa, en relación con ese tema de los flujos migratorios y de cómo convertirlos en una oportunidad y no solamente en un problema, yo lo quiero conectar con 2 temas que en el gremio hemos identificado a través de algunos empresarios afiliados. El primero, Ecuador se está convirtiendo en una oportunidad para los colombianos, para los empresarios colombianos. Y Cuba, ahora con la apertura, es otra gran oportunidad. Entonces, usted como gobernador, ¿qué propone hacer para aprovechar que en Ecuador están censados más de 1.300 empresarios colombianos, de ellos una gran parte vallecaucanos, dirigiendo empresas, generando empleo y teniendo una gran receptividad en la economía ecuatoriana para generar negocios binacionales? Y en segundo lugar, aprovechar nuestra cercanía con Cuba, nuestras potencialidades con Cuba, para también comenzar a buscarle caminos de exportación a nuestros empresarios. Es que el doctor Muñoz lo decía hace un momento. Cuando un departamento como el Valle del Cauca o en una ciudad como Cali no existe una verdadera oficina de fomento y competitividad, entonces ¿qué visión va a haber?
qué oportunidades vamos a identificar, qué lectura vamos a hacer de las potencialidades del entorno. Y yo creo que ahí está nuestro gran desafío. Yo le pongo un ejemplo, usted menciona oportunamente el tema Cuba. Es que mire, hablando de turismo, por decir algo, en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca es un departamento también de regiones, o de subregiones. Aquí tenemos zonas de páramo, tenemos posibilidad de hacer turismo de sol y playa, de hacer ecoturismo, turismo cultural, pero ¿dónde está esa sábana aquí sobre una mesa diciendo la institucionalidad con el sector privado, con la academia y también con representantes de los sectores de la sociedad civil involucrados? Mire, aquí hay oportunidades. Y ahí comencemos con el tema vuelvo a mi perorata, el tema de la gerencia, de los instrumentos tecnoacadémicos conectados con la visión política. Me parece que el gran desafío es ese. Tengamos un cerebro pensando esto desde las avenidas de la competitividad y el fomento. Cierro con un ejemplo. Cuando yo estuve en la gobernación del Chocó, encargado, yo dije, oiga, le hice una propuesta al señor presidente. Señor presidente, ¿por qué no especializamos la Universidad del Chocó como la universidad ambiental del mundo? Porque yo estoy viendo que aquí hay una universidad que tiene ingeniería, derecho, unas carreras muy importantes, pero yo no sé si carreras que están orientadas a aprovechar las riquezas del entorno. Y así como mucha gente saca pecho porque hicieron posgrados en la Escuela de Leyes de Harvard o Economía en la London School en Londres, qué bueno escuchar decir, no, es que yo hice mi doctorado en la Universidad del Chocó, donde estamos en el centro de la biodiversidad, porque hay que pensar en grande. ¿Cómo así que el Chocó es el departamento por pluviosidad, porque llueve mucho, y por fluviosidad, por cantidad de ríos, y el agua esa de las botellitas hay que traerla de Pereira y de Medellín, porque cuando debería ser al contrario? Aquí en el Puente del Piñal, en Buenaventura, todos los días están los camiones cargando la madera como materia prima para llevársela para el interior del país y para departamentos fuera del Valle del Cauca, donde les agregan valor y nos la traen para vendernoslas a nosotros mismos. ¿Por qué no es al revés? Ahí está el gran desafío, doctor Tejada y doctor Muñoz. Bueno, pero entonces para seguir jalándole pita a ese tema, a propósito de que el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur es una realidad, el director de Cooperación y Desarrollo de la Embajada de Corea ha planteado seriamente cómo Corea del Sur hace 50 años, un poco más de 50 años, era uno de los países más pobres del mundo. Tanto que nosotros éramos cooperantes con Corea del Sur, nosotros, Colombia. ¿Sí? Y hoy Corea tiene uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, pero mire usted datos como este. Decía este señor que en el año 2014 Corea exportó algo así como 130.000 millones de dólares. ¿Sí? En diversos tipos de productos, y nosotros algo así como 7.000. O sea, estamos 20 veces por detrás de ellos, siendo que hace 50 años o 60 años éramos dos economías muy parecidas. Se le pregunta al señor, ¿y qué explicación tiene? Dijo, decidimos invertir en capital humano. Corea se la jugó por formar gente a los más altos niveles. Entonces, cuando dice Óscar Gamboa que le propone al presidente que haga de la Universidad de Chocó la Universidad Ambiental del Mundo, ¿qué tal que esa idea usted la trajera aquí al Valle del Cauca y creara, no sé si con la Universidad del Valle o con qué tipo de centros de investigación, 1 o 2 focos de formación de talento humano, pero al más alto nivel posible? O en ciencias ambientales, o en ciencias de tecnología informática, o yo no sé de qué, pero que nos permita potenciar y salirnos del nudo gordiano de la trampa de las materias primas, de los productos que no agregan valor y que dependen de la fluctuación del dólar. Porque en el tema de educación y en el tema de recursos humanos, ahí salen los empresarios, salen los emprendedores, salen los nuevos gerentes, salen los nuevos políticos. De ahí hay que formar, eso es básico. Y hay que focalizarse en las oportunidades. Nosotros podemos crear ciencias del agua, tenemos mar. Todo el tema logístico, todo el tema de cadenas productivas, todo el tema hortofrutícola. El Valle del Cauca tiene una variedad industrial y de servicios donde se puede focalizar ese tema, y ahí es donde tiene que cambiar ese tema. Pero, ¿qué le ha pasado al Valle del Cauca?
Aquí la universidad pública es la Universidad del Valle. Aquí deberían haber 50 universidades del Valle. Los muchachos, para acceder a un cupo en la Universidad del Valle, cada vez la calificación del IFE entre los 200 primeros es complicadísimo. Creo que ¿Por qué? Porque no hay más cupos. El problema es de cupo. Y entra menos de 5.000. Entonces, aquí tienen que haber 4 o 5 universidades del Valle. Es que uno se queda aterrado. Alemania, que es potencia en el mundo, casi todas las universidades son públicas, y me contaba alguien que va a mandar su hijo del colegio alemán a estudiar allá. Una familia que puede pagar aquí la Universidad ICESI y los Andes, lo manda a estudiar allá por 280 euros el semestre. Así y es. Aquí tenemos que pagar carreras en el ICESI o en los Andes de 10 millones de pesos del semestre, $5.000. Entonces, aquí hay que fomentar eso, hay que crear 2, 3 universidades del Valle, hay que darle a la universidad pública y a la escuela pública un nivel alto para aprovechar ese recurso humano. Exacto, eso es parte de la seriedad de los conceptos de desarrollo, porque la formación de calidad de capital humano también va de la mano del ¿para dónde vamos? Porque es que eso es lo que nos dice que necesitamos. Yo vuelvo a mis ejemplos para hacerme muy explícito. Yo alguna vez pedí en Quibdó, cuando estaba encargado, que quería el listado cuantitativo y cualitativo de cuántos profesionales habían graduado en la Universidad de Chocó, que fue creada en el año 72. Era casi 8.000 y piquito. Y yo hice una gran pregunta a los periodistas: ¿dónde está esta mano de obra como factor potenciador del desarrollo del Chocó? Y lo mismo lo traslado al Valle. Aquí en suelo vallecaucano tenemos el principal puerto de Colombia, ¿no? Sí. Y yo no sé cuántas universidades, que yo sepa, ninguna, tienen carreras específicas en temas marítimos y portuarios. Correcto. Eso es un absurdo. Entonces eso quiere decir que no sabemos por dónde vamos. Y yo por eso vengo planteando de que el Valle del Cauca redefina a tiempo presente esa vocación agrícola que nos impusimos porque nuestra oferta ambiental así lo demandaba, y que se casó con el monocultivo de la caña, muy importante, pero que hoy la gran propuesta que yo tengo es que el Valle del Cauca se redefina como un departamento marítimo y portuario. Claro, y a partir de allí adecuemos el tema educativo, dialoguemos con los empresarios, porque nosotros hacemos el análisis de cuántos acceden a la universidad, pero vámonos a la puerta de salida. ¿Para dónde van esos muchachos cuando salen? Y además aprovechar, doctor Gamboa, que tenemos la famosa Alianza del Pacífico, que ya es una realidad. Entonces, o la dejamos como un saludo a la bandera y una alianza medianamente formal, o le sacamos punta. Porque es que tenemos esos aparatos, alianzas, TLCs, pero no procesamos aquí en nuestro departamento. ¿Eso para qué nos sirve? En el para dónde vamos. Entonces no lo volvemos input, sino que lo volvemos de reclamo de por qué no hicieron la cumbre aquí. No. Sí, yo reclamo que lo hubieran hecho aquí, pero eso no es lo importante. Es hacerla aquí ¿para qué? Es hacerla aquí, ¿cómo va el Valle allí? Porque es que si la hacen aquí, la hacen allá y el Valle no va para nada, ¿de qué nos sirve eso? Exactamente, y hacia allá iba, porque ya hemos perdido eso. Ya primero la última cumbre nos hizo así aquí y no en Cartagena. Y segundo, la Cámara de Comercio de Bogotá está haciendo más que la Cámara de Comercio de Cali en temas de la Alianza Pacífico. ¿Por qué? Porque la Alianza Pacífico no es del Valle ni el Pacífico colombiano, es de Colombia. Yo fui uno de los que reclamé y le escribí al presidente de la República, a la canciller, por qué la habían hecho en Cartagena, y me dijeron, ojo, que la Alianza del Pacífico no es del Valle, ni de Buenaventura, ni de Cali, es de todo Colombia. Colombia tiene que trabajar para la Alianza Pacífico, y si hay otras regiones que van a hacer la tarea, pues son los que van a aprovechar la Alianza Pacífico y no nosotros que estamos en el Pacífico. Absolutamente. Pues mire, en estos minuticos que nos quedan, doctor Gamboa, 2 temas adicionales. El primero, a propósito de lo que usted dice de que las universidades ninguna mira a la vocación marítima y portuaria que es connatural a la región. ¿Qué tal que usted como gobernador impulsara que las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias del orden municipal que existan en el Valle y departamental se junten? Porque si la Universidad del Valle no alcanza a cubrir esa oferta, pues habría que complementarla. Por ejemplo, aquí en Cali tenemos el Antonio José Camacho, para poner solo un ejemplo. Claro. Intenalco. ¿Sí? Pero por ejemplo en Buga está el Instituto Técnico Agrícola, para poner otro ejemplo. Y así como ello, Intenalco. ¿Cómo hacer para juntar todo ese tipo de instituciones e irles creando una especie de oferta vocacional muy dirigida a potenciar ese desarrollo al que usted está hablando? Precisamente, vuelvo a mi perorata de las gerencias. Yo tengo gerencia, tengo visión, yo sé para dónde voy, con qué cuento en términos de la oferta y la infraestructura educativa, y qué tengo, cómo debo organizarlas para potenciar el alcance de los propósitos. Tenemos cenas,
tenemos institutos de educación tecnológica intermedia, tenemos universidades, tenemos un capital humano docente importante, tenemos una oferta ambiental y empresarial importante. Es cómo las organizamos para que esto produzca algo en ese pan donde vamos. Ahí está el gran desafío. Y allí la gobernación, mire, yo tengo en mi agenda de propuestas de gobernabilidad para el Valle del Cauca y para los vallecaucanos, yo aspiro a crear la mesa empresarial, la mesa académica. Mi apuesta es que cada mes me siento con los rectores. Yo no voy a meterme a ser rector de las universidades, pero sí al menos a poner el debate arriba. A conversar con ellos. Para ver cómo la institucionalidad se pone a su servicio para que conjuntamente vamos para allá los empresarios. Aquí nos sentamos con los empresarios. Más allá de los cócteles y las cosas sociales, vamos a hablar en términos técnicos y visionarios. Venga, bueno, doctor Muñoz, aquí tenemos esto de la institucionalidad. ¿Qué creen ustedes que necesitan desde la institucionalidad? ¿Y qué tal que usted como gobernador se sentara una vez al mes con los presidentes de las 5 cámaras de comercio que tiene el departamento? Tenemos cámaras de comercio en Cali, en Buenaventura, en Palmira, en Buga, en Tuluá, en Cartago. Tenemos 6 cámaras de comercio, ¿sí? Y que, porque es que ahí está la región, ahí está el departamento. Y los impuestos de los empresarios. Y los impuestos también, exactamente. Que hay un recurso ahí porque son impuestos. Es que tenemos que integrarnos en la triada. Si tenemos 5 cámaras de comercio y podemos tener 10, pero si cada uno va por su lado en términos de visión de desarrollo, en términos de jugarnos el partido no como equipo, sino como cada uno en su cuento, permítame esa expresión. Y eso es lo que tiene que ser un verdadero gobernador gerente, tener esa capacidad de convocar, ser inspirador de confianza, ser inspirador de creatividad, ser inspirador de innovación y ser inspirador de confianza en el manejo de la ética pública y en términos de resultados de lo público. Bueno, le hago la última pregunta porque si no la hago, mis televidentes no me la perdonarían. ¿Podemos estar seguros, doctor Gamboa, los vallecaucanos, que si usted es gobernador va a haber pulcritud real, no declarativa, real, evidente en el manejo de los recursos públicos y en la toma de decisiones que privilegien el interés público por encima del interés particular? Yo no aspiro a llegar a la gobernación del Valle a tirarme en mi vida ni en la de mi familia, hablando desde la perspectiva personal, de la perspectiva política. La llegada a la gobernación del Valle no puede ser el punto de llegada de un político, más bien hay que pensarlo como punto de inicio de un buen político, porque el político debe tener siempre perspectivas. Y yo, los que me conocen y las que me conocen saben que una de las cosas por las que procuro en mi vida es por ser coherente entre lo que pienso, digo y hago. Y por eso le doy gracias a Dios y pongo mis manos al frente de ustedes. En estos 53 años y en casi 30 años de ejercicio profesional, nunca he tenido una sola investigación por ninguna de las IAS, ni por Contraloría, ni por Procuraduría, ni por Fiscalía, ni por nadie. Y eso es la prenda de garantía para decirle a su respuesta. El pueblo vallecaucano puede estar tranquilo, que aquí hay un hombre que está aterrizado en las realidades y equilibrado en lo emocional. Yo no voy a llegar a ser gobernador del Valle para enloquecerme, sino para ser coherente con lo que estamos hablando y con tantas otras cosas en términos de oportunidades que tenemos. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía. Recuerde que si usted actúa como un ciudadano responsable, seremos menos presa fácil de políticos y de contratistas y de personas inescrupulosas que utilizan no solamente los recursos económicos públicos, sino las oportunidades para beneficio particular y no para el interés y el beneficio colectivo, que es lo que al final nos importa en la política. Hemos estado haciendo ya desde hace 2 meses una serie de entrevistas con dirigentes de la región que están aspirando a la alcaldía de Cali, a la gobernación del Valle, al consejo, a la asamblea departamental, con el único propósito de entregarle a usted elementos de juicio para que usted sea quien decida. No permita que decida nadie por usted, ni el periodista, ni el político, ni el contratista, ni el gamonal de turno, ni el director o jefe o líder del barrio que lo está induciendo a que vote por fulano porque es amigo mío. No, vote de acuerdo a lo que su juicio le diga que debe procesar, pero hágalo con responsabilidad. Buenos días.
Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Daylight come and me don't want go home.